Cuando el padre Javier llegó a ocupar esa parroquia, lejos estaba de imaginarse lo que estaba a punto de vivir. Es que era un lugar muy apartado del estado de Guerrero. Cuando a él le tocó llegar a esa parroquia, era ya un padre bastante eh, experimentado en este tipo de cuestiones. Él había estado ya en muchos lugares diferentes y siempre apartado de la civilización, en pueblos apartados, pues. Por eso no le espantaba un pueblo más. Pero esta parroquia tenía un pequeño detalle, tenía un ingrediente con el que él no contaba. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos al canal de terror, misterio y algo más. Bienvenidos a Crónicas Alucinantes. Era la década de los años 1980 cuando todo esto ocurrió. El padre Javier llegó a ocupar una parroquia. Las circunstancias que rodeaban la salida del anterior sacerdote eran un poco más que misteriosas. Eran extraordinariamente hasta macabras, podríamos decir, pero él no lo sabía. A él solamente le dijeron que el anterior sacerdote había decidido renunciar, no solamente a la parroquia donde estaba, sino a la iglesia católica. Él no tenía más pormenores, más antecedentes de lo que había pasado y no quiso indagar, no le importaba demasiado. Él solamente quería llegar a establecerse nuevamente y comenzar a hacer su comunidad, su feligresía como a él le gustaba. Entonces de inmediato apenas se instaló, empezó a llamar a todos los encargados de grupos y todas esas cuestiones que manejan en las iglesias. Que si el grupo de evangelización, que si el grupo de la Divina Providencia, que si todas esas cosas propias de una parroquia católica. Y pronto se dio cuenta de que la comunidad estaba muy unida y eran personas buenas, eran personas muy buenas, muy nobles y muy altruistas todos. Y todos les gustaba ayudarse entre ellos, así es que había una gran armonía entre todos sus feligreses, lo cual agradó muchísimo al padre Javier apenas empezó a conocerlos. En, la, en el sermón de la misa dominical de su primer domingo, él habló sobre los planes que tenía para esa comunidad. Él pretendía hacer cosas, trabajos, esfuerzos por llamar a los jóvenes, para que los jóvenes que estaban en peligro de caer en manos de la delincuencia, porque en esa zona donde estaba su parroquia había muchísima delincuencia organizada, narcotraficantes y eso. Y él quería evitar que estos jóvenes cayeran en las garras de estas personas. Él pensaba que a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, podía él lograr este objetivo. Y así lo hizo, empezó a llamar a jóvenes. Él mismo sabía de música, así es que les empezó a enseñar música a niños y a jóvenes para crear coros, estudiantinas y eso para alegrar las misas dominicales, lo cual cayó muy bien en la comunidad. Todos estaban entusiasmados con las ideas que traía el padre y con mucho entusiasmo empezaron a trabajar todos de la mano con él. Sin embargo, el padre no estaba al tanto de un pequeño detalle, y es que en esa iglesia, en esa parroquia, dentro del edificio parroquial, estaba el demonio.
según testimonio de algunos, según las creencias populares. Es que resulta que había una pequeña historia anterior. No tenía mucho que había pasado. Había habido una serie de asaltos nocturnos a personas del pueblo. Y el causante de estos asaltos no había sido encontrado. A decir de sus víctimas, usaba una máscara para tal objetivo. Pero esta vez algo le salió mal. Quiso asaltar a una mujer, una persona muy conocida en el pueblo. Y en eso le agarró un infarto fulminante, que terminó con la vida en pleno asalto, en la vida del asaltante. Esto alarmó a todos, pero al mismo tiempo les dio esperanza de que esa ola de crímenes habían terminado, porque el perpetrador, el que hacía estas cosas malas, el delincuente, había caído víctima de las circunstancias, o según los feligreses, de la ira de Dios. En fin, las cosas habían salido mal para este hombre, pero la feligresía, que no lo reconoció por ningún lado a este hombre, no sabían de dónde había llegado ni quién era. Buscaron en los pueblos cercanos, pero nadie parecía conocer a este hombre. Entonces, lo que ellos hicieron fue incinerar su cuerpo y meter las cenizas en uno de los nichos que tenía ahí la iglesia para tal objetivo. Todos pensaron que era lo mejor que podía pasar. Lo que no sabían es que este hombre era más malo de lo que creían. Era maldad pura, maldad siniestra, maldad satánica. Él pertenecía a un culto oscuro. Era uno de los sumos sacerdotes. Y entonces, por las noches, el padre Javier pudo él mismo experimentar en carne propia los efectos, los estragos, las consecuencias de haber tenido ahí las cenizas de este hombre. Las cosas cambiaban de lugar. Escuchaba aullidos, escuchaba gritos, lamentos, rasguños. Y entonces un día, una noche, el padre Javier empieza a escuchar un alarido, un grito, un aullido tan terrible, tan horroroso, que helaba la sangre. Él se levantó. Y sí, él mismo lo dice, con miedo, fue y abrió la puerta de la iglesia. Y al entrar pudo ver a un hombre ahí, un hombre vestido de negro, con una capucha, volteado hacia donde estaba una imagen de Jesús crucificado. Lo extraño de esto es que la cabeza estaba hacia allá, gritaba y aullaba, mientras su torso, sus piernas, estaba hacia el lado contrario, como que estaba torcido completamente ese hombre. El padre gritó: ¿quién anda ahí? Los gritos entonces cesaron. Cuando el padre prendió las luces, ya no había nadie. Pero noche tras noche esto se repitió, una y otra vez. Entonces fue cuando el padre preguntó: ¿por qué se fue el sacerdote anterior? Le preguntó a sus feligreses más cercanos. Uno de ellos, el hombre más prominente del pueblo, le dijo: padre, le voy a decir la verdad. El anterior sacerdote, el padre Humberto, no renunció al catolicismo. Se volvió loco. Se volvió loco porque por las noches, aquí, dentro de la parroquia, se celebraban especie de misas negras. Pero lo más increíble del caso, padre, es que no eran seres vivos. Eran entes de oscuridad. No sé si espíritus o no sé cómo llamarlo. Pero eran especie de personas
que estaban ahí y que bailaban y que danzaban en torno a una especie de altarcito que hacían ahí y todo parecía tan real, Padre, como si fueran seres humanos, pero apenas prende la luz y todo desaparecía. Pero hacían como sacrificios humanos, se veía claramente todo. Antes de prender la luz, cuando todo estaba en penumbras, Padre, se podía ver a esos seres danzando y lanzando alaridos y gritos. Y al prender la luz, todo eso desaparecía. No iban a ningún lado, Padre, simplemente desaparecían. Cuentan que un día el Padre entró para tratar de investigar, averiguar qué pasaba, el Padre Humberto, y él entró, Padre, entró, pero no prendió la luz, y allí estuvo viendo esa misa. Y entonces el sacerdote de esa misa negra lo vio y le dijo: tú serás el próximo sacrificio. Serás un gran tributo para el Señor de las tinieblas. Risotadas y carcajadas sonaron, mientras el Padre, aterrado, quería huir de ahí. Pero lo cercaron, Padre, lo cercaron todos. Parecían espíritus, sí, pero no lo dejaban ir. ¿Cómo explicarle, Padre? No sé si eran espíritus o seres de oscuridad o qué demonios era, pero no lo dejaron salir. A la mañana siguiente al Padre se le encontró ahí, tirado, riendo como un loco. Había perdido la razón, Padre. El desenlace no está muy claro, no se sabe qué pasó. Ya nadie reportó nada, ya nadie dijo qué se hizo en esa iglesia. Pero lo que sí empezaron a contar es que las misas católicas con el Padre Javier, con el nuevo sacerdote, se llevaron a cabo desde ese día fuera de esa parroquia. Al parecer esa parroquia fue cancelada, clausurada, y en su lugar levantaron otra mucho más pequeña, pero más segura. Bien, amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que me regales tu like, que te suscribas al canal y que me relates tu historia. Cuéntame tu historia para transmitirla en este canal. Gracias por estar ahí hasta el final. Nos vemos en un próximo videoprograma, amigos. Recuérdalo, somos Crónicas Alucinantes.